Ministerio Público Fiscal, junto con la querella, solicitó el máximo que podemos pedir en este tipo de delitos, que son delitos considerados culposos porque parten de una actividad lícita, y el legislador propone una pena que ronda entre los 3 y los 6 años de prisión. El Ministerio Público consideró que era de extrema gravedad, no hace falta que aclaremos detalles en función de lo público que fue este hecho, pero solicitamos los 6 años porque realmente consideramos que era un caso claro de conducta temeraria, más allá de los agravantes establecidos en el Código, fueron agravantes que quedaron bien explicitados por los testigos en la audiencia. Cuando uno analiza puntualmente los casos, verifica que existen determinados agravantes y, digamos, trabaja sobre las evidencias con las que cuenta y las que va juntando a lo largo de este periodo de investigación que muchas veces explicamos luego de la formulación. La realidad es que en el inicio de este legajo, el lunes siguiente al hecho, la cantidad de evidencia era ínfima, digamos, era muy poca. Sabíamos que había una persona que se había fugado y que presumíamos que era quien conducía ese rodado, o sea que hasta teníamos ciertas dudas, o por lo menos no teníamos certezas con respecto a la autoría. A lo largo de la investigación pudimos recabar toda la evidencia como para poder llegar a una audiencia de control de acusación y a un juicio con un pedido de un homicidio culposo agravado con 3 agravantes. Claro. La idea era acreditar el exceso de velocidad, también acreditar el consumo de alcohol, esto es que superaba por más de 1 gramo por litro de alcohol en sangre, que es lo que establece el artículo 84 bis como agravante, y un tercer agravante que era que se había dado la fuga del lugar sin asistir a la víctima. El tribunal entendió que tuvo por acreditados, digamos, 2 de estos agravantes, que fue lo del alcohol y la fuga, y no consideró o tuvo dudas con respecto al punto de impacto que derivó en que no tuvieran en cuenta el tercer agravante, que era el exceso de velocidad. En función de eso he escuchado al padre de Lucas y también, por supuesto, que nos reunimos con la querella sistemáticamente. El temor era propio de pensar que el pedido o la sanción podía llegar a ser aritmética, es decir, bueno, si tiene 2 agravantes y no tiene 3, puede que baje el monto de pena que de alguna manera tenían expectativa la querella y la fiscalía. Pero había un elemento que para nosotros era muy importante, que era lo temerario de esta conducta, y que también había muchos ciudadanos de Bariloche que se habían acercado, especialmente 2 que fueron las personas que incorporamos en la audiencia de cesura, que acreditaron que esta conducta no fue esporádica, sino que había conductas que habían de manejo temerario, de manejo imprudente por parte de esta persona en circunstancias anteriores al hecho de Lucas. Y eso fue tenido en cuenta por el tribunal al momento de disponer el monto de sentencia. Había un elemento que, más allá del punto de impacto, se había puesto en discusión, y esto incluso tuvo que ver con el rol o la opinión de uno de los especialistas que trabajó la temática, que tenía que ver con esta fórmula de cálculo de la alcoholemia. Tomando en cuenta que la alcoholemia no pudo tomarse en el lugar del accidente, había que aplicar una fórmula estimativa. Sí, el tema es, ¿eso estaba regulado? Porque esto es un poco lo que se discutió en algún momento también, ¿no? Lo que pasa es que el dosaje de alcohol en sangre, si uno no hace una extracción sanguínea, que hasta ese momento, hoy ya lo tenemos resuelto por el trabajo de la Procuración de la provincia, pero que hasta ese momento no estaba resuelto la inmediata extracción sanguínea. Inmediata si uno cuenta con el imputado en el lugar del hecho. Pero tenemos que tener en cuenta que esta persona fue detenida 10 horas después. La realidad es que hoy, justo cuando salía del momento de la lectura del veredicto final, de la sentencia, uno siempre pide un poco de empatía, de pensar o ponerse 5 minutos en los pies de esos padres que han perdido a su hijo, con un monto de pena que va de 3 y 6 años de prisión, con un monto de pena que no les va a devolver a Lucas, no nos lo va a devolver, porque en realidad fueron varias las personas que hablaron de Lucas, y hasta los jueces en su sentencia hicieron mención expresa a las características personales de este chico. Entonces, va más allá puntualmente de los elementos que uno como Ministerio Público pretende. Uno tiene obligación de objetividad, lleva lo que objetivamente tiene la instancia de juicio, y los padres siempre supieron los límites que nosotros teníamos, porque las leyes no las creamos los fiscales ni los jueces. Lo que nosotros hacemos es llevar un caso, disponer cuál es el tipo penal que coincide con ese caso, con esa conducta, o que puede ser sancionado por un tipo penal, y en función de eso hay un monto de pena que nosotros nos tenemos que guiar
de acuerdo a la gravedad o no del caso, si esa persona tiene antecedentes o no, y todo lo que hoy hicieron mención los jueces en la lectura de la sentencia.